Amigos, a esta hora, 6:51 de la mañana, vamos con otro gran tema. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informa que la violencia de género ha causado la muerte de al menos 628 mujeres en el país desde el año 2018. Esta alarmante cifra resalta el preocupante incremento de los casos de feminicidio en la nación suramericana. Cada vez que retomamos este tema, es de alto impacto lo que nos dicen nuestros interlocutores, como lo vamos a hacer ahora con Aimé Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de feminicidios o femicidios, ambos términos se pueden utilizar, Utopics. Aimé, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación al espacio. Bueno, lamentablemente, Aimé, cada vez que retomamos estos puntos, vienen las cifras y no dejamos de conmovernos, y tiene que ser así. Esto no se puede normalizar ante la alta ocurrencia de feminicidios. ¿Por dónde quieres empezar tú la retoma de este tema, sobre todo después del pronunciamiento del Ministerio Público? Bueno, si quieres, lo primero que podremos hacer es definir ambos términos, porque es que a veces la gente no tiene muy claro eso, ¿no? ¿Qué significa femicidio y feminicidio? Bueno, primero en Venezuela está tipificado en lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, los femicidios, ¿ok? El término que se utiliza es femicidio y no feminicidio. Pero ¿qué es un feminicidio? Los feminicidios tienen que ver con el contexto social y cultural que permite los femicidios, ¿ok? Por eso, en algunos países, como Colombia, como México, se habla de feminicidios y es el término que aparece en la ley. Incluso eso ha sido un debate largo dentro de lo que son las teóricas que tratan el tema. ¿Qué pasa? Cuando, para dar un ejemplo, cuando un agresor, ¿ok? Es apresado, luego es liberado y este comete un femicidio, estaríamos ante un feminicidio porque en este caso el Estado sería responsable por acción o omisión del femicidio que se cometió, ¿ok? Para que se entienda un poco la diferencia entre ambos términos, porque el femicidio sería el asesinato misógino, el asesinato de una mujer por razón de su género y por relaciones desiguales de poder. Pero cuando el entorno social permite que esto ocurra, estamos ante un feminicidio. Esa es como un poco la diferencia entre ambos términos. No es tan Ok. fácil, no es tan Sí, fácil claro. entenderlo. Ahora, ¿qué se puede hacer ante este asunto que nos hace sentir impotentes, nos hace desesperar? Porque las cifras en modo alguno bajan, sino todo lo contrario. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero que yo creo que es importante es tener datos oficiales desglosados, ¿ok? Mm. Porque si vemos que hay datos, se dieron unos datos, se dieron unas cifras, pero no sabemos cuántos han ocurrido por año, por ejemplo, ¿no? Entonces, al tú saber cuántos han ocurrido por año, en qué territorios han ocurrido, ¿ok? Puedes focalizar y puedes saber si tus políticas públicas como Estado están funcionando de manera eficiente para atacar una problemática estructural en el país, ¿ok? Igualmente, bueno, el tema de la prevención. No hay que llegar a los femicidios en grado de frustración, ¿ok? Para comenzar a tener políticas dirigidas a prevenir este crimen, porque sabemos que el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias que pueden venir ocurriendo en ese hogar. Entonces, claro, ¿qué implica esto? Tiene que haber un plan de emergencia, como hubo con todo el tema de la pandemia, tiene que haber un plan igual referido a lo que es la violencia de género. Y esto pasa por campañas permanentes, ¿ok? En los medios de comunicación nacional, hablando de los tipos de violencia, por ejemplo. Muchas personas no deben saber que en Venezuela están tipificados en la ley 25 tipos de violencia de género. ¿Ok? Esto incluye femicidio, inducción al suicidio y bueno, hasta la violencia ginecológica, la violencia obstétrica, la violencia patrimonial, o sea, son muchos. Y esto no se sabe. Igualmente, lo que son las líneas de denuncias, que es el 0800 Mujeres, que es la línea que tiene una mujer, por ejemplo, tiene que haber un plan además referido a lo que es la educación y esto pasa por educación
básica, ¿ok? Hablar de todo el tema de la violencia en esos espacios, hablarlo en lo que sería educación media, hablarlo en el ámbito universitario, porque esta es una forma precisamente de evitar que se llegue a lo que es el femicidio, ¿ok? Hay países, por ejemplo, en Argentina, donde tienen un plan nacional contra la violencia femicida, ¿ok? E incluso se hizo una ley, como es la ley Micaela, que toca todo este tema de lo que tiene que ver con el género, pero atravesando, ¿ok? Todo el cuerpo del Estado, no únicamente algunos ministerios o únicamente el sector que tiene que ver con la justicia, sino todo el cuerpo estatal. Igual tiene que haber, y esto está incluso creo que en lo que es el plan de la nación, un plan que hable, ¿ok? Y que interlocute, ¿ok? Con gobernaciones y alcaldías, porque además tienen el deber de crear institutos de la mujer que hagan un acompañamiento legal, acompañamiento psicológico a Aimé, las mujeres que son víctimas de violencia. Aimé, fíjate, antes de entrar en cifras recientes, por mes, si es que las tienen, o por trimestre, se habla de 636 intentos de feminicidio durante ese mismo periodo, desde el 2018 hasta hoy. Es decir, intentos que afortunadamente fueron frustrados. Habría que saber si hay estadísticas sobre denuncias, es decir, sobre casos que logran detenerse y que logran evitar que terminen en femicidio o feminicidio. Esas cifras también se manejan un poco para que como país podamos evaluar de qué manera las instituciones y las políticas pueden estar dando frutos. Claro, precisamente, y por eso se necesitan que sean desglosadas, para saber si la política pública funciona o no funciona. Un ejemplo, ¿no? Y lo hemos visto cuando, y pasa dentro del sistema de justicia. Hay casos donde se ha tipificado, en un principio, Fiscalía tipifica como un femicidio en grado de frustración y luego se termina cambiando a lo que sería violencia física. ¿Y qué implica esto? Bueno, una reducción de la pena, a pesar de que en un principio Fiscalía había dicho que era femicidio en grado de frustración. Y por supuesto esto cambia todo lo que es pena, la sanción, ¿no? Como tal. Igualmente es importante saber y que sepa la gente, ¿no? Que dentro de lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hay un artículo que te dice, ¿ok? Te habla de que si un funcionario o una funcionaria pública no toma tu denuncia, ¿ok? Y ocurre un hecho, este funcionario tiene que llevar una sanción, ¿ok? Que va desde la destitución incluso hasta pena con cárcel, ¿no? Esto no se sabe muchas veces porque no mucha gente maneja la ley y yo creo que es importante, bueno, que la gente lo sepa también, ¿no? Porque sí pasa que muchas veces las mujeres van a denunciar y viven procesos de revictimización, ¿ok? Porque a veces los funcionarios o las funcionarias desconocen la ley y toman el caso a su propio criterio, ¿no? Entonces, además, puede pasar y se ha visto cuando se habla de causas. Causa es cuando se intenta iniciar una denuncia. Lo que es causa, denuncia y condena. Y si vemos cómo va disminuyendo, sí, hay como un embudo, lo diría así, o como un nudo crítico, que ocurre muchas veces que entre lo que es la causa y lo que es la denuncia y lo que es las condenas, vemos que las condenas son muy pocas con relación a las denuncias. Y esto por las mismas cifras que ha dado el fiscal. Entonces yo creo que también el sistema de justicia tiene que evaluar qué está pasando, porque de lo que es la denuncia a la condena disminuye y porque muchas veces las mismas mujeres terminan eh, dejando la denuncia así, porque el proceso a veces revictimiza tanto que la mujer decide dejar de hacer la denuncia, ¿ok? Porque Sí, bueno, implica tiempo, a veces implica sí, incluso cosas como que tienes que sí, imprimir, llevar las hojas para que impriman, o sea, sí. tienes que Aimé, mover, ¿no? fíjate algo, y ya se me agotó el tiempo, pero mensualmente, ¿en dónde está el promedio de feminicidios en Venezuela?
Entre 15 y 20 casos, por lo Increíble, menos el subregistro que hacemos nosotras, que increíble. eso también nosotras insistimos, nosotras lo que hacemos es tomar los casos que aparecen en los medios, no son cifras oficiales. Para que la gente lo Entonces, entienda, subregistros, pero entre 15 y 20 casos aproximadamente mensuales de mujeres que son asesinadas por sus parejas. Así hay que decirlo, eso es una cosa impresionante. Y yo apreciaba el video, quienes nos siguen por televisión mientras tú estás hablando. Mira, tomar de la mano en forma violenta, alzar la voz, alzar la mano, hasta con una palabra tú puedes agredir violentamente o de manera muy violenta a tu pareja. Y pensar que todos estos desenlaces comienzan por una historia de amor. Eso hay que analizarlo generalmente, ¿no? Aimé, próximamente seguiremos hablando. Un fuerte abrazo. gracias. Gracias a ti, Aimé Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de femicidios Utopics. Definitivamente impresionante lo que acabamos de abordar. Volveremos.